Fin del espacio publicitario. En Radio Atalaya, la siguiente es una programación clasificación A, apto para todo público, contenido o opinión. A esta hora, en Radio Atalaya, presentamos Sin Amarres. Sin Amarres es noticias. Sin Amarres es opinión. Sin Amarres, una mesa de diálogo donde sobresalen los temas de mayor interés social, económicos y políticos del país. Bienvenidos a su espacio, Sin Amarres. Bajo la conducción y dirección del sociólogo Stalin Poveda Granoble. En el aire. De la mañana con 32 minutos, 6:32 de este martes, 1 de diciembre del año 2020. Estamos ya iniciando este último mes del 2020. Realmente el tiempo se ha ido volando, se ha ido intensamente, lleno de noticias, cada día de novedades. Por supuesto, el análisis y la opinión de toda esta información, siempre aquí de primera mano en su programa Sin Amarres. Gracias por permitirnos acompañarnos, por permitirnos estar junto a ustedes, ya sea en su trabajo, en su domicilio o en cualquier actividad que esté realizando a esta hora, y también a cualquier hora del día. Ya lo saben, nos puede encontrar a través de nuestras redes sociales, en YouTube, en nuestro canal Radio Atalaya 75, está en toda la programación de Radio Atalaya subida para que usted la escuche en cualquier hora del día y en cualquier lugar del mundo. También en Instagram y en Twitter como @Radio Atalaya. 6:33, queremos para iniciar saludar a nuestro compañero Carlos Pacheco, quien está en la sala de controles, conectados ya junto a nosotros el licenciado Alcides Montilla y el sociólogo Stalin Poveda Granoble, quienes les decimos también muy buenos días. Licenciado, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Hola, ¿se me escuchan? Sí, lo escuchamos muy bien. Bueno, buenos días Teresa, buenos días a Stalin Poveda, el director del programa, y también buenos días para Carlos Julio Pacheco, que está en los controles de la radio. Y en primera línea, como siempre, tenemos que saludar indudablemente a la amable audiencia de Radio Atalaya, la que ya nos está sintonizando en Guayaquil, en el Ecuador y en todo el mundo, a través de nuestras distintas redes sociales también. A todos los que nos están escuchando, a nuestros oyentes, a los que nos sintonizan día a día en este y otros programas, les agradecemos como siempre por estar con nosotros. Reciban a cambio un abrazo imaginario a la distancia, estimada Teresa. Saludamos también al director de este programa, el sociólogo Stalin Poveda Granoble, quien le decimos muy buenos días. Buenos días ecuatorianos. Teresa, es un placer saludarla, de la misma manera a nuestro compañero Alcides Montilla y Carlos Pacheco en los controles. Como decía Teresa al inicio de este programa, cómo ha transcurrido el tiempo y entramos ya al último mes del año 2020. Y por cierto, al final de este mes empieza el desenfreno por una campaña electoral en el 2021 que evidentemente tiene un sinnúmero de cuestionamientos desde la organización, desde el rol de regulador del Consejo Nacional Electoral, desde las propuestas, entre comillas, en el orden de los candidatos para el ejercicio del poder, si llegara a ser beneficiario a nivel de este proceso electoral. Y hay otras situaciones que realmente preocupan a la ciudadanía. Ayer hablábamos del tema de la inseguridad. Hoy hay una rueda de prensa en donde el candidato de Creo, conjuntamente con el Partido Social Cristiano, entiendo que estará acompañado del presidente del Partido Social Cristiano, el exalcalde de la ciudad de Guayaquil, abogado Jaime Nebot, en donde hablarán sobre este tema de la inseguridad y otros aspectos. Cuestiones que me parecen muy interesantes porque exigimos que por lo menos
tengamos un pronunciamiento claro y preciso de las candidaturas a nivel de presidentes de la República en el proceso electoral para el 2021. Esto lo vamos a profundizar en un análisis conociendo también los titulares que hoy aparecen en las primeras planas de los medios impresos de circulación nacional. Claro Teresa. que sí, sociólogo, vamos a, como siempre, compartir con nuestros oyentes cuál es la información que destacan los medios de circulación nacional a través de sus portadas impresas. Empezamos con diario El Universo. Su nota principal nos dice: gobierno decide mantener el salario básico unificado en $400 el próximo año. El ministro de Trabajo, Andrés Sich, anticipó ayer que en el 2021 no habrá un incremento del salario básico unificado. El sueldo mínimo se mantiene en $400 por decisión gubernamental, luego de que los trabajadores y los empleadores no llegaron a un acuerdo en el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios, el cual se reunió el pasado viernes. El régimen anunció que como compensaciones para enero, dos bonos que se entregarán por una sola vez a quien gane el básico y a personas desempleadas. En otros temas también nos dice El Universo: gobierno y municipios se equipan contra el AMPA. La Roca, la cárcel de máxima seguridad, será reabierta. Es una de las decisiones que se anunciaron ayer en una comunicación las autoridades para enfrentar la delincuencia en Guayaquil. Más de 500 policías llegan el día de hoy y se comprarán implementos como celulares, drones, camionetas y motocicletas. Los agentes metropolitanos harán labor preventiva en las calles, se ha anunciado. Y dentro de esta misma línea nos cuenta El Universo: mujer sufrió violento robo en la Perimetral. Por intentar defender su mochila le hicieron un corte que va desde la palma de la mano hasta el antebrazo. La delincuencia definitivamente actúa de maneras cada vez más violentas contra los ciudadanos. Por otro lado, pescadores exigen garantías. Sector artesanal reclama exclusividad de las 8 millas y rechaza la idea de ampliar la reserva marina de Galápagos. Así también, El Universo: Moreno busca sumar $7.107 millones. Es el monto que se espera completar con créditos de los multilaterales. También nos cuenta El Universo: en el plano internacional, Moderna pide a Estados Unidos y a la Unión Europea que usen su vacuna contra el coronavirus. La empresa estadounidense anunció que presentaría ayer la solicitud de autorización de su vacuna contra el COVID-19 tras confirmar que su eficacia es del 94.1%. Y en la foto principal de esta fiesta navideña sin desfile, pero con música, Guayaquil mantendrá la exhibición de figuras luminosas en la Plaza de la Administración y conciertos con aforo limitado o sin público para que se puedan difundir a través de redes sociales, parte de la agenda festiva de diciembre. Vamos ahora a revisar la información que nos trae también diario El Comercio. El salario se congela, bonos para trabajadores formales, anuncia su nota principal. El salario el próximo año se mantendrá en $400, como lo habíamos dicho, debido a la proyección negativa de la inflación. El fisco entregará compensaciones a 580,000 personas, que son el 4% de la población económicamente activa. Por otro lado, también destaca El Comercio que Moderna pidió que autoricen el uso de su vacuna contra el COVID-19. En otros temas, 101 indicadores medirán la calidad del transporte. Para que sea posible subir el costo del pasaje de 25 centavos a 35 centavos, los 2.800 dueños de buses urbanos deberán firmar una adenda actual del contrato de operación, esto en la capital. Por otro lado, personas en situación de calle aumentan con la pandemia. Un estudio analizó 362 casos de indigencia. El municipio inaugura un albergue denominado Volver a Soñar, que acogerá pues a estas personas en situación de mendicidad. Por otro lado, también nos cuenta El Comercio: reinfecciones y reactivación de virus en estudio. Un ciudadano de 46 años que habita en Quito se infectó con COVID-19 en 2 ocasiones, en mayo y en julio, según documentó la Universidad San Francisco de Quito. El caso fue publicado por la revista científica The Lancet, la revista científica británica The Lancet. También la Universidad de Especialidades Espíritu Santo analizan la reactivación del virus en un médico de Guayaquil y otra reinfección en Tena. En el mundo se han reportado 26 casos de reinfecciones. Y en el plano electoral, El Comercio presenta también
un análisis de las propuestas electorales de los candidatos. Derechos de las mujeres, dice, en la mira de Peña. Se refiere a la candidata a la presidencia por Alianza País, Jimena Peña, quien asegura que en su mandato declarará en emergencia al sistema de protección de derechos de niñas y mujeres frente a los casos de violencia de género. Compartimos también la información de Diario Expreso a través de su página web. El salario se congela, pero se ofrecen a cambio bonos, en la nota principal que han destacado todos los medios. Así también, demorar la inscripción puede despertar la simpatía electoral, señala un análisis de este diario. En otros temas, la inseguridad en el país voltea la vista otra vez a las leyes. Y por último, nos dice también Diario Expreso, las nuevas medidas en torno a la seguridad no son del agrado de todos los ciudadanos. Se refiere a la situación que se vive en Guayaquil. 6 de la mañana con 42 minutos, estimado sociólogo. De esa manera concluimos este recorrido informativo. Muchas gracias, Teresa. Pocas veces en el país se pone en el primer plano de los escenarios de consultas en el orden constitucional aspectos que tienen que ver con el derecho de participación, por un lado, ¿no? Y por otro lado, los que tienen que ver con el derecho que tienen los ciudadanos a ser consultados. Y me refiero a la propuesta de iniciativa ciudadana que presentó la Comisión por la Reinstitucionalización o Institucionalización sobre una reforma parcial a la Constitución que fue enviada a la Asamblea Nacional para su trámite y que hoy ha sido prácticamente cercenada por la Asamblea a través de la Comisión de Enmiendas que creó la Asamblea Nacional para el análisis de esta reforma parcial de iniciativa ciudadana presentada al seno de la Asamblea. Esta mutilación tiene que ver con no aceptar la Comisión la propuesta de la bicameralidad, que este proyecto presentado al seno de la Asamblea contemplaba junto a otras, como el tema relacionado a la independencia de la Fiscalía y al tema relacionado a la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana. Y digo que esta es una vulneración a un derecho y es una intromisión de la Asamblea Nacional o de esta comisión. No entender cuál es el espíritu real del artículo 442 de la Constitución, en donde se pone al trámite del seno de la Asamblea, pero en donde la Asamblea no tiene facultades para cambiar los temas relacionados convertidos en preguntas que después tendrán que ir a la consulta y que tiene un informe favorable de la Corte Constitucional. Pero más allá del tecnicismo parlamentario y de la aprobación de una comisión, nosotros los ecuatorianos nos preguntamos si es que este derecho de participación ciudadana puede ser vulnerado por el Centro de Representación Democrática, que es justamente la Asamblea Nacional o a través de sus miembros. Pero aún más, una asamblea que realmente constituye una vergüenza para el país. Su bajo nivel de credibilidad, un porcentaje importante, alrededor de 60 miembros de la Asamblea Nacional
están incoados en investigaciones por actos reñidos con la ética y la moral pública dentro del seno de la Asamblea y dentro de las acciones y responsabilidades que les toca a cada uno de los asambleístas. En esto hay las excepciones normales, que son, hablo de 60. Entonces uno se pregunta, ¿tiene autoridad ética política esta asamblea que realmente está siendo cuestionada, censurada, donde se le ha dicho de todo, para contrariar una ruta de participación real de los ciudadanos que utilizan pocas veces estas herramientas democráticas, constitucionales, de iniciativa ciudadana? Ayer hablábamos sobre el tema también de esta herramienta democrática de participación ciudadana que era la revocatoria del mandato. ¿Cuántas veces, en qué instancia y escenario se la utiliza? En este tema de acá, sobre la reforma parcial, de la misma manera. De tal manera que el Comité por la Institucionalización Democrática, que por cierto ha rechazado esta decisión, tendrá que ahora, frente a este pronunciamiento de la Comisión de Enmiendas, tendrá que ahora recurrir a otras acciones o regresar a la Corte Constitucional para demostrar que la Asamblea Nacional no puede suprimir, no puede mutilar las preguntas o los temas que son motivo de esta reforma parcial. Van a realizar acciones ante la Corte Constitucional y hablan de que hay que defender voluntades de ciudadanos de alrededor de 300.000 personas que firmaron esta propuesta parcial para la reforma de la Constitución. Había tres aspectos fundamentales, o son tres aspectos fundamentales: reestructurar y fortalecer la Asamblea de la bicameralidad, eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y dotar de independencia a la Fiscalía General del Estado. Tampoco va a presentarse la comisión, ante la Comisión de Enmienda, la Comisión Institucional no va a presentarse. Había solicitado esta audiencia para que se reconsidere la decisión de excluir a la bicameralidad de la Asamblea del proyecto que está en debate en el Pleno, en la Asamblea Nacional. Pero en definitiva, todo lo que se hace en el país para una reinstitucionalización aprobada en consulta encuentra sus problemas, vamos a utilizar el término, encuentra sus dificultades, porque pareciera ser que los actores políticos encargados de este proceso de reinstitucionalización están muy cómodos con el sistema actual, el statu quo. Y todo lo que le parezca una reforma que, entre comillas, invada su escenario, aparece el mal llamado espíritu de cuerpo en la Asamblea Nacional y dice: no, ¿sabes qué? Esto de la bicameralidad nos va a afectar, ¿no?, la responsabilidad, roles y tareas que venimos asumiendo hasta ahora dentro del seno de la Asamblea Nacional. Hay algunos interrogantes. No sé si la bicameralidad resuelve el problema de incapacidad, de corrupción interna, de gestión administrativa dentro de la Asamblea Nacional. Son 30 o 32, entiendo, miembros a nivel nacional que se proponen. A nivel regional o provincial quedan intactos las representaciones.
pero de alguna manera podría dar un equilibrio y alejarnos de la tiranía de estas mayorías que se han creado alrededor de juegos de intereses políticos y de grupos de poder que no necesariamente son los intereses del país. Tal vez por eso podría ser interesante, pero que esto va a resolver problemas fundamentales, centrales, de debate nacional, de demanda social, como es la corrupción, ¿no?, imperante a nivel de la estructura mismo de la Asamblea Nacional. Posiblemente no. Posiblemente no, porque esto es un problema de conducta y de representación. Pero sí puede ser y constituirse en un avance para alejarnos justamente de lo que vuelvo a insistir, de la tiranía de las mayorías, que son estas prácticas las que someten al país a recibir aprobaciones de leyes que no tienen nada que ver con las demandas insatisfechas del pueblo ecuatoriano, con la necesidad de reestructurar una sociedad y devolverle a esa sociedad los valores que la misma estructura hoy vigente se la ha quitado. Y ahí hablamos de todos los cuestionamientos de las institucionalidades fundamentales en la organización natural de un Estado, que están siendo infectadas y afectadas por todos estos procesos de corrupción y de concentración de poderes, por los cuales no se ha podido cambiar la fachada que es la reforma institucional, mucho menos la conciencia de los ciudadanos. Y cuando los ciudadanos conscientes ponen una firma para ir a plantear una reforma parcial por iniciativa de ciudadana como derecho de participación, hoy encontramos esta limitación y estos obstáculos que provienen justamente de institucionalidad descalificada por sus miembros, que son de dominio público, que no tienen credibilidad y que están siendo investigados por actos punibles y que representan una vergüenza para el pueblo ecuatoriano. Alcides. Mira, Stalin, faltan poquísimos meses para que se vayan los asambleístas, porque si hubiese sido en los primeros meses del inicio de su gestión, yo hubiese propuesto que destituya el pueblo a esos miembros de esa comisión que descaradamente han propuesto negar una de las 3 propuestas vía recolección de firmas que a través de este comité de reinstitucionalización democrática, ¿verdad?, han sostenido estos 3 cambios o reformas a la Constitución. Hablo de 2, porque de los otros ni los conozco. De una señora Cruz, que fue la proponente, Janine Cruz, que creo que es de Creo, y la otra, la que fue presidenta de la Asamblea, que le hemos entrevistado aquí, pues doña Elizabeth Cabezas. Ahí hay un señor Cambala que me parece que es de la península de Santa Elena. Pues usted sabe que algunos de esos van a regresar por la reelección, ¿no? Bueno, no es que se van. Voy a hacer campaña para que no le demos el voto. Ah, bueno. Cuando quieren el voto del pueblo, se arrodillan ante el pueblo. Se arrodillan descaradamente. Ingenuamente muchos le dan el voto. Se van con ese voto y ganan las elecciones. Y van a la asamblea y lo primero que hacen es negar toda iniciativa popular que sea presentada a la asamblea con el ánimo de reformar la Constitución. Y sobre todo en este punto, que tiene que ver con la bicameralidad. ¿Por qué? Porque este comité lo dejó formado pues Julio César Trujillo, ¿verdad? Y que lo preside Pablo Dávalos. Hay que entrevistarlo a Pablo Dávalos, entre otras cosas. Ellos pero dicen, que viene de una consulta, viene de un mandato popular, pues, Alcides. No es que lo dejó formado por eso. Claro, pues. Entonces respeten el mandato, pues. Claro. Artículo 1, segundo párrafo del artículo 1 de la Constitución. ¿Qué dice? La soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la autoridad y se ejerce a través de los órganos del poder público y de las formas de participación directa previstas en la Constitución. Qué lindo suena esa declaración dogmática. Qué lindo, ¿no? Dígame una cosa, ¿cuánto toda la vida se llenan los políticos de denunciar este artículo en el orden constitucional? Y cuando llegan al poder,
lo primero que hacen es desconocer ese principio de soberanía del pueblo ecuatoriano. Ve, Stalin, si esas propuestas no les gusta, sobre todo la de la bicameralidad, dejen la oportunidad para que sea el pleno de la asamblea pues la que decida, no una comisión de 4 pues, porque 4 son los que han votado. Por ahí veo que no ha votado una delegada del Partido Social Cristiano, un señor Muñoz que ahora es independiente, etcétera, pero han votado 4 y han hecho mayoría. Entonces yo creo, ¿verdad?, que el presidente de la asamblea y en un grupo, pues el CAL, no sé quién, ya, porque digo, señores, un ratito, este es un asunto del pleno, este no es un asunto de 4 o 5, se trata de una iniciativa popular, hay de por medio 300.000 firmas y nosotros tenemos que acatar lo que dice la Constitución, artículo 1. El soberano es el pueblo, ese que le da el voto, ese ingenuo ciudadano que ante una lágrima y una lágrima que vota el político, siempre le da el voto para que se vayan a la asamblea. Hay que tener ya presente, Stalin, ya es hora, de que estos ciudadanos que van a la asamblea, sobre todo las que estamos nombrando, lamentablemente son mujeres, pero hay que decirlo porque ellas están inmersas en el tema, la señora Cabeza y la señora Cruz. Ellas están capitalizando estas negativas a que estas reformas, por lo menos una, vaya al pleno, pues. Y vaya al pleno no para que el pleno la niegue. Eso es un formalismo. Tiene que ir a referendo, que el pueblo decida finalmente si quiere o no quiere una bicameralidad, si quiere o no que se desaparezca el Consejo de Participación Ciudadana, si quiere o no que la Fiscalía siga inmersa o junta o no junta al Consejo de la Judicatura, pero que sea el pueblo, pues, que no sean ellos ese par, porque no representan más que unos cuantos votos, pues. Yo no creo que vayan a representar ahora, pues. Está Alcides, muy lo que enojada tiene, mucha Alcides, gente, Stalin. Está muy Alcides, enojada mucha gente por esto. ¿Por mucha qué? gente. Una vez más, la iniciativa del pueblo, tanto que le dicen al pueblo, ya, pues señor pueblo, pronúnciese, hable algo sobre esta propuesta. Cuando lo hace, se la niegan. No puede ser, Stalin. Alcides, siempre decimos, hermano, y también ciudadanos, que el desacato a las leyes, la falta de respeto a las autoridades, es lo que más prospera en el país. Y esto nos lleva al caos. Esto nos lleva a un anarquismo, no solamente en el orden de la institucionalidad, sino de la acción y de la categoría que debe de tener en el marco del respeto a un pronunciamiento popular. Porque lo que hoy se está debatiendo y analizando a nivel de la Asamblea Nacional se origina de una consulta popular, no es una situación antojadiza. Y luego es tan democrático, vestida tan democráticamente, como lo dice, si respetamos el orden constitucional, que como tú dices, es el pueblo quien tiene que definir estos aspectos fundamentales. Si es que vamos a ser bicamerales, si es que vamos a eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y le vamos a dar la independencia para tomar los 3 temas fundamentales a la Fiscalía General de la Nación. Eso que es democrático, ¿por qué se le pone trabas antidemocráticas a nivel de la Asamblea Nacional? Cuando resulta que la Asamblea Nacional es el seno o es el centro de representación democrática de nuestra sociedad. Cuestionable. Esto significa de que la cultura política no retrocede y retrocede para blindarse en sus intereses individuales de partidos o de grupos de poder. Porque aquí lo que están haciendo es protegerse. Protegerse de todas sus prácticas que han venido articulando durante muchos años en sus representaciones en el seno de la Asamblea. Los acuerdos, los pactos de que me da la gana, por última vez, todas estas prácticas de reparto, el del toma y daca, de la tiranía de las mayorías. Bueno, hay un menú tan largo que realmente resulta hasta vergonzoso pronunciarlo y recordarlo. Pero esta es la realidad de nuestro país. Y tú decías y decimos nosotros, bueno, cada 4 años una oportunidad para elegir y elegir bien. Claro,
¿Qué vamos a elegir? A gente que no conoces. Yo te quiero preguntar y le quiero preguntar a los ecuatorianos, denme los nombres de los primeros, el primer candidato en los distritos a nivel nacional de 3 partidos. Tengan la seguridad que no se lo saben, no lo conocen. Vamos a votar por ilustres desconocidos, otros que están escondidos. Sí, sigue. Los exámenes tan complicados están de mañana, Stalin. Usted sabe que la gente no sabe uno, va a saber. Por eso le digo, entonces nos invitan a votar por ilustres desconocidos. Y ahora vamos a votar por la plancha. Ya sea, no hay posibilidad de que tengamos que mirar a un lado, a otro lado. Bueno, este es el sistema que está. Lo único que nos queda es hacer siempre un llamamiento, como lo que hacemos. Bueno, ahora los ciudadanos, salgamos por los fueros de ese derecho de participación ciudadana. Tenemos la oportunidad de ir a elegir, no a votar. Y tenemos la oportunidad de salir a presionar para que se cumpla la voluntad de 300.000 firmas que representan el derecho de participación de los ciudadanos, para de esta manera apoyar y dejar sin piso esta pretendida acción de la Asamblea Nacional que va en contra del valor democrático del derecho de participación de los ciudadanos. Y se habló de las mujeres, no solamente estos actos. Hoy les tocó presidir a las mujeres en esta comisión, pero otras comisiones han sido los hombres que han cometido muchas más expresiones de barbarie en sus informes que esto. Y ahí Teresa tendrá que decir algo. Oiga, sí, simplemente para terminar rapidito, mire, no seamos ingenuos, ¿no? Porque también hay la posibilidad, no lo han dicho, pero también uno como analista y comentarista la tiene que descubrir, porque para eso somos, ¿verdad, Stalin? Por ahí de repente yo estoy pensando que están poniendo piedras en el camino para que no se aprueben estas reformas. No se aprueban las reformas, no va a las elecciones del 7 de febrero y entonces sigue la asamblea tal como está. Es muy probable que esté pasando eso, con la posibilidad de que algunos asambleístas también estén atrás de esta situación. Me da la impresión, Stalin, nada más. Cerremos la tienda, pues entonces, hermano. Si nadie respeta el orden constituido, nadie respeta el Estado de Derecho. Entonces cerremos la tienda, pues, hermano, y pongamos a un dictador suelo a gobernar este país. Teresa. Sí, quería comentar que sería importante, interesante, siga o no siga el Consejo de Participación Ciudadana, hablando de estos mecanismos de participación que tenemos, que la ley los establece, pero que no hacemos uso, que deberían estar dentro de la malla curricular. Yo creo que ese sería un cambio, de que desde la escuela, desde el colegio, conozcamos todos estos mecanismos de participación ciudadana y salir dentro de nuestro título como ciudadanos, empoderados de eso. Creo que sería un cambio, una transformación, porque ya vemos que no son las instituciones, no son las leyes, son las personas las que están actuando mal e interpretan las leyes y las normas a su gusto, a su parecer. Entonces necesitamos más bien profundizar los cambios en los ciudadanos, y desde la educación creo que podría ser un cambio transformador. Esto me parece muy importante, Teresa, porque realmente hay una decadencia acelerada, ¿no?, del quehacer político. No solamente aquí en nuestro país, esto es un tema global. Y yo creo que la única posibilidad de salvar de evitar esa decadencia es con más prácticas democráticas. Dicen que las enfermedades de la democracia se curan con más democracia. ¿Ok? La revocatoria de mandato, la consulta popular, las reformas parciales a la Constitución. Eso es más democracia. ¿Por qué le ponen cortapisa? ¿Por qué no dejan que esto fluya como un caudal democrático para fortalecer la capacidad de esa visión democrática que deben tener las sociedades? Ahí, en ese interrogante, hay muchas respuestas. Teresa. Así.
intereses creados. Vamos a ir a una pausa comercial, pero antes les comentamos también información que nos viene desde el municipio de Guayaquil, pues se conformó el Comité de Seguridad para la ciudad de Guayaquil con la participación de la Alcaldía, el Ministerio de Gobierno, las Fuerzas Armadas, la Policía y la Corte de Justicia. Entre las primeras medidas que se tomaron en la reunión realizada el día de ayer en el cuartel Modelo consta la inmediata incorporación de 500 policías, los patrullajes constantes en toda la ciudad, especialmente en los focos identificados como de mayor incidencia delictiva. También la autorización del Ministerio de Gobierno para que los agentes de control metropolitano y del municipio de Guayaquil puedan patrullar y hacer uso de armas no letales, tomando como ejemplo las balas de goma gas. Sí, también la alcaldesa señaló que la participación inmediata de los agentes de control metropolitano en 63 nuevas camionetas más grandes para patrullar la ciudad preventivamente. También se conformaron 3 mesas de trabajo que se reunirán semanalmente y darán los resultados obtenidos frente a la delincuencia. 7:07, regresamos con más de su programa Sin Amarres. Este es un programa de opinión, categoría O, apto para todo público. El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público. Estar al día en tus pagos no solo te permite contar con agua potable sin preocupaciones, sino que también hace posible que Interagua invierta en obras para dotar servicio a quienes hoy no lo tienen. A partir del 14 de noviembre, reiniciaremos la suspensión del servicio por deudas acumuladas. Ponte el día en tus pagos con Interagua. Aprovecha las facilidades, descuentos y convenios de pago que tenemos para ti. Consulta los planes de financiamiento por medio del app de Interagua, página web o llamando al call center 134. Interagua, siempre contigo. Ahora renovar tu permiso de bomberos es más fácil y rápido, tanto como ver las historias de tus amigos en Instagram, buscar tu video favorito en YouTube o subir una nueva foto de perfil en Facebook. Ahora tan solo debes entrar a www.bomberosguayaquil.gov.es y dar clic en servicios en línea. Allí podrás realizar el pago de tu permiso e imprimirlo online. Además, podrás ingresar tus obras o proyectos de construcción, todo desde la facilidad de tu hogar. Si necesitas más información, chequea nuestras redes sociales o escríbenos a serviciosenlinea@bomberosguayaquil.gov.es. Este es un mensaje del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil. Autorización número 01412, CNE, Elecciones Generales 2021. Esto aún no termina. Por eso le digo a mi nieto que para jugar pelota siempre debe usar mascarilla. Y cuando vuelve, hago que se limpie para entrar a casa. No te confíes. El estado de excepción terminó, pero la pandemia sigue. Manos, mascarilla, distanciamiento y preocuparse de que todos cumplan las medidas de seguridad. Alcaldía de Guayaquil. Autorización número 0118, CNE, Elecciones Generales 2021. Fin del espacio publicitario. Usted está escuchando un programa de opinión, categoría O, apto para todo público. Sin amarres, una mesa de diálogo donde sobresalen los temas de mayor interés social, económicos y políticos del país. Sin amarres, bajo la conducción del sociólogo Stalin Poveda Granobles. En Sin Amarres, le damos la bienvenida al invitado de hoy. 7 de la mañana con 9 minutos. Gracias por continuar en compañía de su programa Sin Amarres. En este momento queremos dar la bienvenida a nuestro invitado, el doctor Fernando González, director del Hospital de Infectología. Él, conversaremos a propósito de la conmemoración del día de hoy de la lucha contra el VIH-Sida. Le damos la bienvenida, licenciado. No sé si podemos iniciar el diálogo junto a usted. Así es, efectivamente vamos a tratar un importante tema que tiene que ver con el VIH-Sida. Doctor González, vayamos al grano porque no nos queda mucho tiempo. Se dijo en su momento, ¿verdad?, que era necesario alcanzar esa meta denominada 90-90-90 contra el VIH y que la iban a proyectar para el 2030. Pero ¿qué pasó? Hay un problema grande. No sabíamos que iba a aparecer el COVID o el coronavirus. ¿En qué medida esta meta del 90-90-90 ha sido afectada por este tema de la pandemia del coronavirus? Buenos días.
Muy buenos días a todos, muchas gracias por la invitación. El día de hoy, 1 de diciembre, celebramos el Día Internacional de la Lucha contra el VIH. En lo que respecta a la pregunta de qué manera alcanzamos la estrategia 90-90-90, que quiere decir testear, hacer las pruebas de VIH al 90% de la población mínimo, para que de los que salgan positivos, ¿sí?, iniciar tratamiento mínimo al 90% de la población para poder tener, una vez que iniciamos el tratamiento antirretroviral, el 90%, ¿sí?, el tercer 90%, de personas con una carga viral indetectable, o sea, un virus dormido o suprimido. Con esta pandemia se ha complicado mucho continuar con los análisis como se estaban haciendo anteriormente, ya que si nosotros, algo muy importante que yo digo, ¿no? Si nosotros hiciéramos las pruebas como le hacemos en este momento para COVID a toditos, para VIH ya estuviéramos siquiera cerca de llegar al 90%. Entonces, se ha complicado un poco porque todo se ha enfocado al COVID. Entonces, se ha frenado un poco de hacer las pruebas, pero en el hospital seguimos atendiendo, seguimos manejando todo el servicio sin ninguna complicación. Doctor, y en cuanto a estadísticas, ¿verdad? Porque también en el país uno de los grandes problemas son las estadísticas. Cuando a las hay, son de 2010, 2011 y no son actuales, porque solo sobre las estadísticas uno dice, bueno, hemos progresado o hemos retrocedido, ¿verdad? Ustedes manejan estadísticas como para más o menos entender si es que se está avanzando o no en la enfermedad. Así es, efectivamente. Nosotros llevamos unas estadísticas que las reportamos al Ministerio de Salud Pública, ¿sí?, al ente regulador, todos los meses de los casos que vamos reportando, ¿no? Y sí, aproximadamente siguen apareciendo casos nuevos, pero hay algo muy importante en la actualidad, algo muy importante que la ciudadanía debería saberlo, que al momento existe una nueva línea, por eso este día muy importante, el 1 de diciembre, donde es muy bueno que se den a conocer no solamente los problemas del VIH, sino los adelantos del VIH, de que, por ejemplo, hay muchos pacientes de que ahora se permanecen o mantienen con una carga viral indetectable, una carga viral suprimida, de 6 meses a un año, ya no contagian. Entonces yo le digo a los residentes en el hospital, a los médicos en el hospital, bueno, muchas veces, ¿cuál es la diferencia con la hipertensión arterial? ¿Cuál es la diferencia con la diabetes mellitus? Es una enfermedad crónica ahora, el VIH. ¿En qué sentido? No, doctor, si usted puede estar con otra persona, no va a contagiar, siempre y cuando tenga la carga viral suprimida por más de 6 meses a un año. Entonces, eso disminuye también mucho la forma de contagio. Entonces, eso es muy importante. Por eso necesitamos testear a la mayoría de las personas para que se den cuenta de su estado serológico y tratarlo inmediatamente. Así, esa persona ya no va a contagiar. Por eso ha disminuido un poco con esto de la carga viral indetectable, intransmisible, la producción o la replicación del virus. Doctor, yo tengo unas cifras para ver si usted las evalúa y considera que se han estabilizado o han aumentado. En Ecuador, diariamente 10 personas se contagian de VIH. De ellas, 5 son hombres. ¿Está correcto? Por lo general tienen más frecuencia los hombres. Yo diría un poquito más, siquiera 6 personas serían hombres. Ahora, el tema de la propagación, como usted dice, ¿verdad? En este momento de pandemia, esto es un terreno abonable para la propagación, considerando pues que estamos ante, podríamos decir casi 2 epidemias, ¿no? O 2 pandemias, ¿verdad? Así es. Eso es muy importante, ya que el paciente prefiere no ir a los hospitales, no ir a los centros, no hacerse las pruebas, ahora tenemos algo muy importante que se llama la profilaxis post-exposición. Cuando una persona ha tenido relaciones sexuales con otra persona que probablemente pueda tener el virus, está a tiempo de tomar un tratamiento y no adquirir el virus. Entonces, con la pandemia, estas personas prefieren quedarse, no salir a su casa, no seguir el tratamiento, no acudir a su infectólogo de cabecera, entonces, y el virus se replica. O sea, sí, tiene toda la razón usted. Ese es un gran punto que puede aumentar a subir la tasa de infección. Doctor, las pruebas del VIH, ¿a quiénes nomás se las puede realizar? Porque aquí hay una controversia, doctor, porque dicen que a personas menores de edad
no se les puede realizar este tipo de pruebas de VIH sin el consentimiento del padre. ¿Cuál es su opinión? Todas las pruebas al momento, todas las pruebas de VIH tienen que ser con consentimiento informado al momento, ¿sí? En personas menores de edad, como todo examen, como todo procedimiento, debe ser informado por el padre primero, por los padres. Pero y usted me pregunta, ¿cuáles son las personas que deben hacerse la prueba de VIH? Y yo le respondo, el 90% de la población. Todos deben hacerse la prueba, el 90%. Porque ustedes recuerden una cosa, el VIH no solamente se transmite mediante relaciones sexuales. Hay múltiples acciones para poder adquirir, múltiples líneas para poder adquirir este virus. Así que no solamente relaciones. Por eso la respuesta es al 90% de la población. Ahí iniciamos con la estrategia 90-90-90. Doctor, entonces mire, si en el tema del COVID las pruebas son muy pocas, por las cuales nos da a entender de que las estadísticas también son irreales porque no se hacen un mínimo de pruebas. En el tema del VIH puede pasar lo mismo, porque ahí no sé qué cantidad de pruebas se realicen, pero lo cierto es que no hay estadísticas reales y no sabemos en realidad a qué atenernos, sobre qué trabajar sobre las estadísticas que no se tienen. Así es, tiene toda la razón. Eso es, en este momento nosotros solo observamos, como usted dice, las estadísticas que le llamaríamos la punta del iceberg. Y lo que está por debajo no lo vemos todavía, porque no lo testeamos, porque no hacemos la prueba. Entonces todo lo sorprendente que usted ve en estadísticas es solamente la punta del iceberg nada más, pero abajo hay mucho más. Doctor, ¿cómo trabaja el Hospital de Infectología en este tema? Tomando en consideración lo anterior y lo actual, y sobre eso la preocupación ciudadana, y sobre eso el tema del COVID. Nosotros en el Hospital de Infectología realizamos las pruebas de VIH. El día de hoy, el 1 de diciembre, vamos a realizar las pruebas gratuitas. Todas son gratuitas aquí en el hospital, pero me refiero de que para la gente externa, no solamente para los pacientes que vienen y se les hace las pruebas, sino que también a la ciudadanía que quiera realizarse las pruebas. Aquí en el Hospital de Infectología vamos a tener el día de hoy para poder hacer al público en general pruebas de VIH, para tratar de trabajar en el testeo de estas pruebas. Teresa, usted continúa. Sí, precisamente, si es una estrategia que se trataría de que el 90% de la población se haga la prueba, precisamente, ¿cómo se trabaja o cómo se volverá a trabajar si se está haciendo las pruebas? Es decir, yo puedo ir a un centro público con mi familia a hacernos la prueba. ¿Cómo es el mecanismo que están haciendo en la atención en los centros públicos? En los centros de salud usted se puede agendar para que le realicen Todos tienen procesos y protocolos, pues, ¿no? Usted puede agendarse para que se haga una prueba junto con su familia en el centro de salud más cercano a su domicilio. A diferencia de los hospitales son otro tipo de atenciones, por ejemplo, hospital de infectología de tercer nivel. Nosotros las pruebas hacemos, pero a nuestros pacientes que llegan y con ingreso hospitalario por las múltiples situaciones de los hospitales, ¿no? Para eso están los centros de salud donde pueden ayudarlos en estas pruebas. Es más, tengo entendido que el día de hoy van a haber múltiples campañas en centros de salud haciendo pruebas de VIH. Pero eso el día de hoy, regularmente, digamos el resto del año, ¿yo puedo ir a un centro de salud y coordinar para hacer una prueba junto a mi familia? ¿Se puede? Claro, regularmente usted debería ir a un centro de salud, recibir una atención con un médico básico del centro para que le pueda enviar su prueba de VIH. Ahora, lo que le digo, el caso hipotético de ir con mi familia, generalmente no ocurre así, ¿no? La gente piensa en esto del VIH como algo que no me va a pasar a mí, que no estoy expuesta. ¿Cuál debería ser el cambio de pensamiento que debemos tener frente a esta situación? El cambio de pensamiento que debemos tener es que nosotros debemos hacernos la prueba porque esto podemos manejarla. Ya en este momento es una enfermedad crónica prácticamente. Es como que ustedes piensen, ¿tendré diabetes? ¿O tendré hipertensión arterial? Me duele un poco la cabeza. Me hago el examen para la diabetes, valoro con un cardiólogo para ver si realmente soy hipertenso, o
me hago la prueba para descartar de que no tengo VIH. Eso es lo más importante, la prueba. La población, hablando de poblaciones afectadas, ¿quiénes son los grupos crecientes de infección en VIH? Si es que hay todavía grupos que, digamos, poder identificar en cuáles está mayor incidencia de este virus. Bueno, realmente sí hay estadísticas de que el virus por lo general está un poco más elevado en la tasa, ¿no? En hombres. Y el grupo vulnerable, el grupo que debería testearse, ¿sí? Sí o sí para la determinación del virus de inmunodeficiencia humana, son las mujeres embarazadas. Ese es el primer grupo prioritario de tener que realizarse el testeo de VIH. ¿Esto en qué mes de gestación se requiere este examen? Muy buena pregunta. Todas las mujeres embarazadas deberían realizarse el testeo en cada 3 trimestres de gestación, ¿sí? En los 3 trimestres de gestación, ¿sí? Deberían realizarse al inicio, a los 3, a los 6 y a los 9 meses. Para poder tener un control en el embarazo. Ahora, ¿cómo está la atención, la dotación de medicina también para las personas que tienen VIH? ¿Se está garantizando, tienen acceso gratuito a estos fármacos que son de vital importancia para mantener su estilo de vida? Claro, aquí en el Hospital de Infectología nosotros atendemos un gran número de pacientes VIH positivos, todos con su medicamento antirretroviral. No tenemos desabastecimiento. El antirretroviral es totalmente gratuito, el manejo y tratamiento, sin ningún problema. Obviamente debemos seguir nuestros protocolos y nuestros pasos, ¿no? Para poder acceder a nuestra medicación gratuita, nuestra atención como un infectólogo dentro del Hospital de Infectología. Todo esto lo hacemos sin ningún inconveniente. Y sí, tenemos abastecidos sin ningún problema los fármacos en el hospital. Y así como la medicina, digamos, para el cuerpo, la medicina para mantener estable nuestro sistema físico, también el tema psicológico es importante. Me imagino que recibir una noticia de ser portadora del virus o ser portador del virus es un golpe emocional muy fuerte. ¿Cómo se hace el acompañamiento también de quienes salen positivos en VIH? Así es, eso es muy, muy importante. Por eso les digo, para recibir la atención, el tratamiento, el manejo, debemos seguir un proceso en el hospital. Un proceso conlleva un grupo de especialistas. Tenemos la clínica de VIH aquí en el Hospital de Infectología, donde no solamente es el infectólogo el que ve la patología del virus, ¿no? Tenemos un equipo completo en este caso, el psicólogo, ¿sí? El psicólogo, nutricionista, medicina interna, tenemos un grupo, imagenología, tenemos un grupo grande de profesionales enfrascados netamente en el virus. No solamente es, me detectaron, voy al infectólogo, no. Me detectaron y ahí ingreso inmediatamente al plan de apoyo, que es un grupo con especialistas, por en este caso psicólogos, ¿sí? Que van a generar una atención más apropiada para los pacientes. Eso es importante. Doctor, ¿nos recuerda el día de hoy de qué hora estarán, dónde puede acudir la gente y qué necesita para acceder a la prueba gratuita que ustedes van a estar realizando en el hospital? De 2 a 4 de la tarde, aquí en el Hospital de Infectología va a ser pruebas que tienen que acceder con su número de cédula para que puedan. Y cualquier edad, ¿no? Sí. En el Hospital de Infectología serían simplemente pacientes adultos, no niños. Adultos, perfecto. Listo, licenciado. No sé si tiene alguna otra pregunta más. Sí, una última pregunta, doctor. ¿El Hospital de Infectología solamente está especializado en enfermedades de las que estamos hablando, pero no recibe enfermos de COVID? El Hospital de Infectología es un hospital de enfermedades infectocontagiosas en general. El Ministerio del Ecuador ha designado hospitales satélites para el COVID. ¿Por qué? Porque no todo hospital puede recibir este tipo de pacientes debido a que no cuentan con la infraestructura adecuada para este tipo de pacientes. Entonces, para este tipo de patología, el Hospital del Guasmo. Allá derivamos los pacientes que tengan y ahí están recibiendo los pacientes con COVID positivos, que necesitan ingresos hospitalarios.
también proporciona la medicación pertinente, ¿verdad? Así es, por supuesto. Listo. Bueno, Teresa. Así es, son 7 de la mañana con 26 minutos. Doctor Fernando González del Hospital de Infectología, le agradecemos por haber estado junto a nosotros esta mañana. Muchas gracias, que estén bien, un placer, excelente día. Importante entonces la información, licenciado, amigos oyentes, de prevenir también, de tomar las pruebas necesarias para detectar el VIH. Licenciado, estamos cerrando el programa del día de hoy. Teresa. Nos despedimos, nos reencontramos el día de mañana. Sigan en compañía de Radio Atalaya y ya viene Fernando Aguayo en vivo. Sin amarres, una mesa de diálogo donde sobresalen los temas de mayor interés social, económicos y políticos del país.